Muy bien, perfecto. A las 4 de la tarde en la zona fronteriza, aquí en la zona fuera de 3 de la tarde. Entonces, vamos a comenzar con nuestra última sesión del módulo. Entonces, fíjense bien, estábamos con el punto de equilibrio y les decía que íbamos a realizar, vamos a realizar dos ejercicios más. El primero va a ser con respecto a una venta de un producto arbitrario y el último va a ser sobre la venta de osos de peluche. Déjenme aquí, voy a hacer una aclaración porque evidentemente con respecto al tiempo, que ya nada más serían como 40 minutos, sería de mi parte injusto el definir las funciones de ingreso marginal, costo y ganancia marginal. Entonces, lo que voy a hacer es definir la noción de derivadas y hasta ahí va a llegar el examen. Entonces, déjenme modificar aquí en la parte de los temas del examen, vamos a poner solamente introducción a las derivadas, que es nada más lo que me va a dar tiempo de darles. Y yo sé que en el siguiente curso, que será la continuación de este, evidentemente sea yo o alguien más, va a retomar con respecto a las funciones de ingreso, costo y ganancia marginal, que son las aplicaciones ya que nos dicen más concretamente cómo va nuestra respectiva función. Si aludimos, por ejemplo, al ejemplo relacionado a la parte de las licuadoras, ¿vale? Entonces, déjenme, voy a continuar para que tengamos ya la estructura de esta última sesión del módulo. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a borrar todo esto, excepto el punto de equilibrio. Y bueno, aquí se venden, bueno, aquí vamos a poner ejemplo número 3, se vende cierto producto y considerando la curva de oferta que va a ser en este caso y es igual a 3x más 5, mientras que la curva de demanda es igual a, me quedaría en este caso como, tendríamos que va a ser 25 menos 2x, nos dice aquí encuentre el punto de equilibrio. Bueno, fíjense bien, en este caso, para el punto de equilibrio, primero voy a denotar a mis dos funciones. En primer lugar, tendríamos que va a ser 3x más 5, y la otra función que tendríamos nos va a quedar justamente como tendríamos en este caso 25 menos 2x. Entonces tendríamos aquí 25 menos 2x. De tal manera que, bueno, pues nosotros tendríamos que igualar y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos 3x más 5 es igual, y déjenme, bueno, poner la otra ecuación, 25 menos 2x. Y bueno, déjenme aquí poner igual a esto. Y bueno, recuerden que lo que tenemos que hacer es asociar términos semejantes, es decir, tendríamos que colocar quiénes serían la X, quiénes serían los números a fin de poder despejar a la variable. Entonces, ojo aquí, tendríamos nosotros que el 2X que aquí está restando, tendría que pasar de este lado sumando. Entonces, tendríamos aquí más. Y el 5, aclaro aquí que está sumando, va a pasar del lado contrario restando. Entonces déjenme colocarlo así. Tendríamos aquí 25 menos 5. Entonces aquí, por ejemplo, nos quedaría, ya poniéndolo en un color uniforme, 3x más 2x, nos quedaría 5x. Tendríamos aquí 5x es igual, 25 menos 5 nos quedaría 20. Y bueno, evidentemente, pues aquí nos quedaría que a la X le estorba el 5 está multiplicando, tendría que pasar dividiendo. Entonces nos quedaría en este caso como que X es igual 20 entre 5, nos quedaría 4. Sabemos que la X en el contexto de la economía representa la cantidad. Entonces, 4 productos, tenemos que ver cuál es la situación del precio. Entonces, evidentemente, tendremos que elegir cuál sea de las dos ecuaciones que tenemos al inicio para encontrar el valor de Y.
Yo sugiero que sea la que a ustedes les resulte más fácil. Voy a tomar la primera. En el caso anterior hicimos la segunda, pero reitero, fue para que ustedes vieran que de pronto podemos utilizar más de una. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reitero, porque en ambas nos va a salir lo mismo, no importa cuál es la que elijan. Entonces, fíjense bien, voy a utilizar la primera ecuación y evidentemente aquí, bueno, pues voy a tener que sustituir el valor. Y nos quedaría en este caso, 3 por 4 es igual a 12 más 5 me quedaría igual a 17. Entonces, el punto de equilibrio se encuentra cuando tenemos cuatro objetos que dependiendo de cuál sea, porque nada es ese producto, tendríamos nosotros que va a haber una ganancia de 17. Si vendemos más de 4, eso quiere decir que va a haber ya ciertas ganancias o bien a lo que llamamos la parte de utilidades, ¿vale? Entonces, aclaro, es, por ejemplo, si pensamos en la venta, vamos a suponer, de... pensemos en la parte del punto de equilibrio, como que si, por ejemplo, nosotros vendemos, vamos a suponer, gel antibacterial. Entonces, invertimos evidentemente para comprar el gel antibacterial. Y entonces, en el momento en el que lo que yo invierto, ya ven que, por ejemplo, en el video decía que las ventas serían igual a las compras. Bueno, se refiere a que si yo logro recuperar mi inversión inicial, entonces ahí yo tengo el punto de equilibrio. Y, por ejemplo, mientras más siga vendiendo, eso quiere decir que voy a generar ganancias. Entonces, por esa razón, aquellas personas que o aquellas empresas que se dedicaron a vender cubrebocas en esta pandemia, determinaron su punto de equilibrio, pero su ganancia fue mayor justamente porque sobrepasaron el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda con respecto a lo que estamos mencionando. Por el contrario, si no, avísenme, ¿vale? Bien. Cualquier duda, insisto, con toda confianza, pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Insisto, si no han terminado de anotarlo, nada más avisan. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ejemplo número 4. La venta de osos de peluche ha generado las siguientes curvas. Entonces aquí vamos a poner la curva de oferta está determinada por la ecuación. Y bueno, déjenme colocar aquí, dibujar una ecuación. Sería y es igual y nos quedaría, tendríamos aquí fracción, sería en este caso 2x más, me quedaría más 9,970 dividido entre 5. Mientras que la curva de la demanda está dada por la ecuación. A ver, déjenme borrar estas ecuaciones que tengo. Ok. Está dada por la ecuación. Déjenme poner el formato de ecuación. Sería y es igual. Tendríamos también otra fracción. Aquí sería sobre 4.
y me quedaría menos 3x más 8045. Entonces vamos a colocar aquí, determina el punto de equilibrio. Ok, perfecto. Fíjense bien, en este caso ya tenemos nosotros las respectivas curvas tanto de oferta como demanda respectivamente. Entonces, ojo, vamos a determinar primero cada una de ellas. Por ejemplo, la oferta está dada por la ecuación. Tendríamos que va a ser 2x más 9.970 entre 5. Mientras que la curva de la demanda, la vamos a denotar en color verde, tendríamos nosotros que va a ser fracción, sería aquí entre 4 y me quedaría menos 3x más 8045. De tal manera que aquí, por ejemplo, vamos a tener que igualar estas dos ecuaciones. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a ser esta expresión igual, y déjenme aquí, voy a copiar esta expresión. Es decir, la curva de la oferta es igual a la curva de la demanda. Quiero preguntarme cuándo sucede eso. Entonces, bueno, evidentemente aquí tenemos problemas con las fracciones. Lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es justamente el multiplicar cruzado. Es decir, este 4 que está aquí va a multiplicar a toda esta expresión que dice 2x más 9.970. Mientras que este 5 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando a toda esta expresión y entonces me va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a ser, sería 2x más 9.970 se debe de multiplicar por 4, pero aclaro, este 4 deviene justamente de lo que vimos ahorita, mientras que aquí sería menos 3x más 8045 se multiplica por 5. Entonces, aclaro, este 5 justamente será el denominador que tenemos acá. Por eso aquí les decía que lo multiplicamos cruzado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es multiplicar y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, déjenme ya ponerlo en un color uniforme, tendríamos nosotros que va a ser 4 por 2x, nos quedaría 8x, más tendríamos 4 por 9.970, nos quedaría 39.880. Esto es igual, nos quedaría 5 por menos 3x, me quedaría menos 15x. Siguiente sería más 5 por 8045, nos quedaría en este caso 40.225. Hasta aquí, ¿quién se me perdió? ¿Vamos todos bien? ¿Todo ha sido clarísimo? Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos ahora como lo hacíamos en casos anteriores, donde nosotros tendríamos que agrupar los términos semejantes. Entonces, ojo aquí, nos quedaría que ese 15x que está restando tendría que pasar sumando. Entonces, tendríamos nosotros, ok, nos va a quedar más 15x aquí y el 39.880, si aquí está sumando, pasa con la operación contraria y nos quedaría aquí restando. Entonces tendríamos menos y tendríamos esta cantidad. De tal manera que si, por ejemplo, nosotros agrupamos términos semejantes, nos va a quedar 8x más 15x, nos quedaría, y déjenme ponerlo ya en otra tonalidad para que no nos confundamos, nos quedaría 23x, 23x es igual, y vamos a restar 40.225 menos
39,880, quedando eso como 345. Y bueno, evidentemente, aquí nosotros tendríamos que a la X le estorba el 23. El 23 está multiplicando, tendría que pasar con la operación contraria, de tal manera que esto nos quedaría 23. Entonces tendríamos 345 entre 23, nos queda exactamente 15. Entonces, como esta X es la cantidad, quiere decir que para tener, bueno, en la venta, si vendo 15 ositos de peluche, voy a obtener el punto de equilibrio, pero nos hace falta el precio, es decir, cuánto va, o sea, cuánto voy a obtener allí de ganancia con 15 ositos de peluche. Bueno, para este caso, bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Nos falta el cálculo para la segunda variable. Insisto, si algo no es claro, avísenme por favor. Cualquier duda, insisto, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Entonces, aquí, ya una vez que obtuvimos el valor para X, pues vamos a obtener cuál es la ganancia por esos 15 peluches. Y para ello, voy a utilizar cuál sea de las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la primera, que se ve un poquito más sencilla. Entonces, nos quedaría que Y es igual a 2X más 9,970 dividido entre 5. De tal manera que esto nos quedaría como 2 multiplicado por 15, porque eso es justamente el valor de X, nos quedaría 2 por 15. Y si seguimos la jerarquía de operaciones, nos va a quedar 2 por 15, nos queda 30. Entonces tendríamos aquí 30. Ahora, vamos a sumarle 30 a 9,970. Entonces, esto nos quedaría como, tendríamos aquí una fracción. Y sería 9,970 más 30, nos quedaría 10,000. Entonces tendríamos 10,000 entre 5. Y evidentemente tendríamos que Y es igual a 2,000, porque si dividimos esta cantidad nos quedaría 2,000. Este es el precio. Por lo tanto, el punto de equilibrio nos quedaría, que ya saben que le llamamos P. Eso quiere decir que en este punto P tendríamos que para 15 ositos de peluche, tendríamos que la ganancia sería de 2,000. Y quiere decir que mientras más de esos 15 vendamos, se genera cierta utilidad. Si vendemos menos, no estamos generando la ganancia correspondiente, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Si no, díganmelo y con gusto les explico nuevamente. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Insisto, si no han terminado de anotarlo, nada más avísenme.
Ok, bueno. Fíjense bien, y entonces ahí ya vimos la aplicación de la ley de oferta y demanda que justamente coinciden en el punto de equilibrio. Entonces, bueno, pues al final, reitero, si vendemos más de esas piezas o cantidades determinadas, estamos generando ciertas utilidades. Por el contrario, generamos pérdidas, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a pasar a la introducción de las derivadas. Nos va a dar nada más el tiempo en estos 20 minutos restantes de ver solamente las reglas elementales, pero primero vamos a definir a la derivada. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí borrar casi todas las ecuaciones. Y bueno, ponemos como título derivadas. Entonces, ¿qué son las derivadas? Bueno, la derivada es un operador que baja exponentes. Aclaro, desde el punto de vista de la economía, porque si lo pensamos de manera general, por ejemplo, en ingeniería, no ocurre eso porque varía dependiendo de la función. Pero reitero, aquí en economía nos basamos en bajar exponentes, es decir, bajar de grado a las ecuaciones o tomar una parte de ellas. Ok, perfecto. Para ello, debemos de conocer algunas reglas elementales y su notación, por supuesto, sino cómo vamos a entender en un código cómo es que se está describiendo a la derivada. Entonces, tenemos primero para la notación, la primera de ellas es la notación de derivada, o sea, bueno, derivada de función en términos de división. Es decir, ¿a qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, tengo a la función f de x, vamos a suponer, tengo la función f de x, que ya nosotros hemos hecho funciones de ese tipo, y evidentemente su derivada pues va a ser en términos de una división, nos quedaría como df, es decir, la derivada de f por la inicial que es d de derivada de x, ¿sale? Es decir, que se está derivando con respecto a x. Entonces, ojo acá, déjenme ponerlo así. Se lee como derivada de f con respecto a x. ¿Vale? Así es como déjenme bajarle el tamaño, tamaño 16 y ojo, lo voy a poner en color morado. Entonces, se lee como derivada de f con respecto a x. Ahí está. Y tenemos otra parte que es la notación derivada en términos de prima. Así se le conoce. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo tengo una función, entonces el decir prima quiere decir que va a ser f con una como especie de comilla arriba y entonces esto se lee como, ¿ok? Se lee como f prima, así se lee la comita arriba, f prima de x, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda con respecto a la parte de la notación de una derivada, es decir, que sepamos o aprendamos a reconocer cómo se suele escribir una derivada. Evidentemente, tenemos que definir posteriormente en esta parte las reglas elementales de la misma derivada, pero eso es lo que ahorita vamos a hacer. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda o que no hayamos entendido, nada más avísenme.
Bien, voy a continuar a reserva de que alguien me comente lo contrario. Bien, continuamos entonces. Bueno, y aquí voy a poner como título reglas elementales de la derivada. Déjenme ponerlo así. Reglas elementales en la derivada. ¿Vale? Entonces, obviamente, aquí déjenme borrar esta parte en conjunto con esto. Y tenemos regla número 1. Regla de la constante. ¿Qué nos dice la regla de la constante? Que la derivada de un número siempre es cero. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, me refiero a que si, por ejemplo, f de x es igual a 5, por ejemplo, entonces la derivada, es decir, tendríamos nosotros, voy a ponerla en términos de la notación en división, la derivada de f con respecto a x es igual a cero. Entonces, no importa el número que tengamos, es decir, que aclaro, que esté solamente un número, es decir, por ejemplo, que aquí hubiese estado el menos 2/3, entonces su derivada se sigue preservando que va a ser igual a cero. Pero insisto, tiene que ser solamente un número arbitrario. No se vale que yo tenga que poner al lado una x al cuadrado, porque si no, no sirve la regla. Entonces, cualquier número, no importando que sea entero, fracción, pero que esté solito, siempre su derivada va a ser igual a cero. Entonces, ojo, espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda con respecto a la derivada de una constante. Bien, vamos a la siguiente regla, que es la derivada de x. Entonces, ¿qué es esto de la derivada de x? Bueno, aquí nada más el único ejemplo que existe es f de x es igual a x. Y entonces su derivada siempre va a ser 1. Aclaro, únicamente en este caso, cuando tengamos aquí x. Entonces, si tenemos f de x igual a x, su derivada va a ser 1, ¿vale? Entonces, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, no está difícil. Ok, tercera regla de derivación. Derivada del producto de una constante por x. Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a menos 8x, entonces su derivada, aclaro, va a ser nada más solamente el puro número, que va a ser menos 8. Entonces, ojo, no nos vayamos a confundir, porque aquí nada más tenemos el número. Aquí tenemos el número acompañado de la x. Cuando el número está acompañado de la x, su derivada nada más va a ser el puro número. Por el contrario, si no hay letra aquí, entonces su derivada es igual a cero. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que si, por ejemplo, aquí tuviéramos 3/5 de x, o sea, si esa fuese nuestra función, entonces su derivada nos va a quedar como 3/5, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estas tres reglas? Cualquier duda, insisto, con toda confianza pregunta. Vayan anotándolo, insisto, cualquier duda, indíquenmelo, por favor. Bien, vamos ahora a ver las otras reglas, que en este caso, bueno, devienen justamente
de las que acabamos de visualizar en estos momentos. Entonces ya vimos la regla de la constante que va a ser 0, la regla de la derivada de x y finalmente la regla de una constante por x, ¿vale? No está difícil, nada más es acostumbrarse a la notación que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, continuamos entonces a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, dentro de las reglas elementales que tenemos de la derivada está la regla de la potencia, que se le vamos a poner número 4. Entonces tendríamos, ok, déjenme aquí, voy a borrar todo este ramaje de funciones que tenemos. Bien, entonces en este caso nos quedaría como, déjenme, bueno, sería regla número 4, regla de la potencia. Bien, déjenme cambiarlo de tamaño. Y ojo, la regla de la potencia dice lo siguiente. Si nosotros tenemos f de x es igual a x elevado a la enésima potencia, entonces la derivada de esa función nos va a quedar como n por x elevado a la n menos 1. Es decir, en otras palabras, lo que hacemos es bajar el exponente, es decir, esta n va a tender aquí, ¿vale? Pongo la misma x y al exponente le tengo que restar 1. Por eso nosotros decíamos que para nuestro curso de economía matemática nos basamos justamente en bajar exponentes, porque cuando bajamos exponentes estamos estudiando desde un punto de vista local lo que pasa, por ejemplo, en un fenómeno económico. Es decir, si queremos ver, como hicimos en la parte del proyecto que tienen que entregar, con respecto a la venta y compra de licuadoras, bueno, lo vimos desde el punto de vista geométrico. Vemos que comprar entre 150 a 200 licuadoras hay una ganancia máxima, que evidentemente sería nuestro punto de equilibrio en economía. De tal manera que después de las 200 licuadoras estamos ya perdiendo. Es como yo les decía en otro ejemplo, si nosotros estamos que vendemos tacos, por ejemplo, evidentemente nosotros tenemos que racionar por día cuántos tacos están vendiendo. Si sobrepaso esa cantidad, para mí ya son pérdidas, porque si no, ya no se me venden más. Entonces, justamente con la herramienta de la derivada, y en particular por eso que en economía se suele decir que la derivada es bajar el exponente, es justamente derivado de esta regla, para que podamos entender desde el punto de vista local qué está pasando con el fenómeno. Vamos a algunos ejemplos. Pensemos de pronto que nosotros tenemos f de x es igual a x elevado a la quinta potencia. Entonces, su derivada se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos que tomar el 5 y ese 5 lo bajamos. Ponemos aquí la x y evidentemente sería 5 menos 1, de tal manera que esto me va a quedar 5 por x elevado a la cuarta potencia. Entonces ya tendríamos allí cómo se comportaría la derivada. Es decir, tomamos este 5, lo bajamos, aquí está, y al mismo exponente le restamos 1. 5 menos 1 nos quedaría 4. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. Pensemos nosotros que ahora tenemos x elevado a la octava potencia. Entonces, su derivada nos va a quedar como 8 por x elevado a la 8 menos 1. Y esto nos va a quedar 8 por x elevado 8 menos 1 nos quedaría 7, ¿vale? Entonces nada más restamos el exponente y bueno, bajamos el exponente original. Siguiente ejemplo, si nosotros tenemos f de x es igual a x elevado a la 12ª potencia, entonces su derivada sería, en este caso, tendríamos que va a ser 12
por X elevado a la 12ª menos 1, y esto nos va a quedar igual a 12 por X elevado a la 1/10 potencia, porque sería restar 12 menos 1, lo cual me quedaría 11. Y evidentemente tendríamos nosotros que ya esta es la regla de derivación, ¿vale? Entonces, reitero, hasta esta parte es a donde va a llegar nuestro examen escrito en Forms. Entonces, nada más para hacer los comentarios finales, tendríamos nosotros, número 1, que estar estudiando. Por ello les decía, ahorita me voy a apurar en subir todo para que tengan todos los elementos para poder resolver su examen el día de mañana, que se apertura a las 10 de la mañana. No olviden que el video de nuestra sesión, bueno, también se va a cargar lo más pronto posible. Ahorita me apuro en esa parte para que también ustedes tengan de dónde basarse para resolver sus trabajos. Pero algo que me interesa es lo que mencionamos al inicio de nuestra sesión, que fue sobre la parte, híjoles, no lo anotamos porque lo teníamos en la otra presentación. Déjenme, dejo de presentar y voy a poner las asignaciones de los proyectos. Recuerden, aquí están las asignaciones. Ya les expliqué a detalle cómo quiero el video que ustedes van a subir, y sí les pido de favor que sean muy claros con cada paso. Si, por ejemplo, eligen el de la ganancia de la compañía de pasteles, que sean muy claros en el momento de explicar justo la parte de la ganancia inicial, la ganancia después de los 3 meses, de los 5, de los 8, pero lo que me interesa, y como lo mencionamos hace un rato en nuestra primera sesión, fue justamente el hecho de que trazamos la gráfica e interpretamos qué es lo que está pasando y hacemos ciertas inferencias sobre nuestra compañía en el caso de los pasteles, aquí en el caso de las ventas de bebidas carbonatadas, o bien en este caso para producir y vender X licuadoras anualmente. Entonces, sí les pido sea lo más claro posible. Por eso les decía, sería absurdo que ustedes lo hicieran en menos de 7 minutos. No es posible. Y acorde a los medios, que ya sabemos que esta puede ser en formato PowerPoint o afín, ¿sale? Aclaro, muchachos, por favor, tomen las precauciones necesarias porque no acepto videos a destiempo bajo ninguna circunstancia, así sean pasados por 1 minuto, porque el enlace está habilitado desde el día miércoles. Entonces, evidentemente tienen toda esa franja, no sale desde el día miércoles, mucho antes, desde el día que subí la tarea 2, que fue el domingo pasado. Ahí está, y aclaro, no olviden subir también la evidencia de su examen escrito, porque si no, les voy a asignar la calificación con 1 punto menos, como lo estamos explicando aquí en los temas del examen. En conjunto, bueno, ya les expliqué que consta de 10 preguntas, se abre mañana a las 10 de la mañana y cierra el día lunes a las 11, y deben de adjuntar que en efecto ya lo hicieron en el apartado que dice evidencia de examen escrito. Y no se olviden seguir el cronograma de actividades, porque si no, a mí ya no me daría tiempo de calificarles. Créanme, estamos en la mejor disposición de ayudarles, pero que todo se haga en tiempo y forma, ¿vale? Bien, muchachos, si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Eh, Agradezco haberlos conocido y bueno, sigan echando ganas, y pues bueno, seguimos todavía en comunicación mediante Classroom para ver la parte de nuestro cronograma, cuando voy a publicar la lista de los no aprobados en conjunto con la parte de las tareas y todo lo que tienen que entregar, ¿vale? De mi parte sería todo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y bueno, pues todavía no me despido porque no hemos terminado las actividades, pero bueno, terminamos las sesiones en línea, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos. Que estén muy bien. Que pasen bonita tarde. Gracias, profe. Hasta luego.